Quiero leer Génesis 28:15. Esta es una palabra que Dios le da a Jacob. Le dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo, le dice Génesis 28:15. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré a esta tierra de vuelta. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Gloria a Dios. Y si bien es cierto, como dije recién, esta palabra Dios, esta promesa Dios se la da a Jacob. Jacob, que Dios después le pone, ¿cómo le pone? ¿Cómo le llama? Israel, que de hecho de ahí nace el pueblo de Israel, viene el nombre que hoy conocemos como la nación de Israel. Y esta promesa, por ende, creo que es para el pueblo de Dios. Creo que Dios es muy sabio para darnos, para cada etapa de nuestra vida, para cada, no sé, área de nuestra vida, para cada situación que vivamos, una promesa. ¿Cuántos conocen promesas del Señor? De todo tipo de promesas. Porque Dios tiene todo tipo de promesas. Y si usted no la conoce, usted está ignorando algo poderoso que Dios puede hacer en su vida. Por eso es que es importante conocer las promesas del Señor para nuestras vidas. ¿Sí? Sí. Ahora, pero ese sentimiento en muchas ocasiones que nos viene, como que nos sentimos solos, como que estamos solos, como que Dios no se está ocupando de nosotros. No solo a usted le ha venido, no solo a mí me ha venido. Cuando usted lee la palabra, usted ve a muchos hombres de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que han vivido este tipo de crisis. No digo personales o crisis a lo mejor de identidad, no, pero han vivido un cierto tipo de sentimiento de que Dios los ha abandonado. Y cuando hablo de esto, yo pienso en Gedeón. Cuando en Jueces 6 el pueblo de Dios estaba siendo atacado, Gedeón, dice la Biblia, que estaba escondido, y cuando el ángel se le presenta, le da una palabra, y Gedeón le sale con este mismo sentimiento. Gedeón le dice en el verso 13: si el Señor ha estado con nosotros o está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Cuántos se lo han preguntado? A mí me suenan palabras muy conocidas, ¿sí o no? Y es un sentimiento que nos viene a todos de abandono. Y si no conociéramos el desenlace de las historias, creo que nos quedaríamos en ese sentimiento, ¿sí o no? Si no supiéramos o no conociéramos la historia de lo que sucedió con Gedeón, hubiésemos a lo mejor pensado lo mismo. Yo creo que si usted fuera Gedeón, creo que a lo mejor otras cosas habría agregado, ¿o no? Conociéndonos, mejor hubiésemos, no sé, renegado contra Dios, aunque eso es lo que hizo él. Pero hubiésemos usado otro tipo de palabras a lo mejor, o modismos, o reclamos que yo sé que hemos usado regularmente, ¿verdad? Sí, que hemos usado. Y cuando Gedeón logra entender que Dios está con él, es que las cosas cambian. Cuando a Gedeón se le logra revelar, que Dios está con él, las cosas cambian. José, ¿cuántos conocen José? José es otra historia que muchos de nosotros, si tuviéramos en los zapatos de José, hubiésemos pensado que Dios lo dejó de lado. Y todo parte cuando José es un joven adolescente, es un niño,
que tiene un sueño y todo parte por un sueño, por creer en un sueño de parte de Dios. Sufre abandono de la familia, sufre, no sé, lo tiran a un hoyo, ¿verdad? Lo dan por muerto, después lo sacan, lo venden como esclavo, después siendo esclavo, tiene una oferta sexual media rara de la esposa del patrón. Él resiste y él dice que no, y lo meten preso, ¿verdad? Porque la mujer quedó enojada y lo acusó. Y lo meten preso. Entonces, todas esas situaciones, todas esas circunstancias nos darían a entender, si usted fuera José, que Dios no está con nosotros, que a lo mejor ese sueño fue una farsa, que ese sueño me lo inventé, que ese sueño es una ilusión y que nada de eso es verdad. Y la Biblia dice en Génesis 29:2 que Dios estaba con José. Y a veces nos suena contradictorio, que cómo es posible que Dios está con una persona y le suceden ese tipo de cosas. No sé usted, pero Dios nunca nos ha abandonado. Dios nunca abandona a sus hijos. Nunca abandona a los suyos. Nunca Dios te va a dejar solo. Eso es lo que usted debe saber. Aunque el sentimiento venga, aunque la prueba sea dura, aunque nos sintamos solos, Dios nunca nos ha dejado solos. No. Y eso debemos creerlo. Lo que hace la diferencia entre una persona que abandona, entre una persona que se desmotiva, o entre una persona que a lo mejor vive crisis y tira la toalla, lo que hace la diferencia entre otro que no se deja, no sé, podríamos decirlo, se deja vencer, es confiar en la palabra del Señor, en confiar en lo que Dios ha dicho, en confiar de que Dios no nos va a abandonar. Moisés, ya de 80 años, Dios lo llama a cumplir con una misión. 80 años. 80 años y Dios lo llama, no sé si decir al ministerio, pero Dios lo llama a cumplir una misión. 80 años. Y ¿sabe lo que me gusta de Dios? Es que puedes tener la edad que tengas, puedes a lo mejor pensar que ya pasó tu tiempo, que a lo mejor creer que si serviste un tiempo, después ya dejó de servir, que ya Dios se olvidó o pasó a otra persona o Dios ya no te va a tomar en cuenta nunca más. No, yo lo único que quiero decirle hoy día es que sea lo que sea que haya pasado a lo mejor en usted, que lo llevó a lo mejor a apartarse un poco del servicio de Dios o de Dios mismo, y si está aquí en este lugar es porque Dios no se ha olvidado de usted. O sea, tu paz debe ser que Dios nunca te va a dejar, porque esa es su promesa. Dios nunca nos va a abandonar. Y cualquiera que sea el momento a lo mejor que usted esté viviendo, hay gente que está en el momento de sea obedecer la voz de Dios, al llamado que Dios le está haciendo, o a lo mejor está en un momento de crucial en que debe tomar decisiones del futuro de su vida, o debe tomar decisiones en cuanto a qué va a hacer o qué no va a hacer, sea trabajo, a lo mejor negocio, salud o sentimental, no sé en qué área a lo mejor le toca a usted, pero sea el lugar que usted esté y Dios te llama, obedezca. Obedézcale al Señor y usted va a ver la respuesta, usted va a ver los resultados. ¿Sabe? Hasta el mismo pueblo de Dios en Isaías se refleja que el mismo pueblo de Dios pensaba que Dios lo había abandonado. Isaías 49:14 dice: pero Sión dijo, me dejó el Señor y el Señor se olvidó de mí. Ese es el pueblo de Dios. Y dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, hablando de la mamá que tiene hijos, que no va a olvidar a su hijo. Y dice la Biblia, y aunque ella olvide, o sea, si a usted se le llegara a olvidar un hijo y no se preocupara de él, dice la Biblia, yo nunca me olvidaré de ti.
O sea, eso que usted me dice que no, si llegara a suceder, dice, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en la palma de mis manos te tengo esculpido. Sí. O sea, nada, hermanos, nada te puede sacar de la mano del Señor. Nada, hermanos, nada te puede quitar a Dios de tu lado. Ninguna crisis, ninguna circunstancia, nada de lo que te suceda quiere decir que Dios te ha olvidado. No, al contrario, Dios nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, sea cual sea lo que vivas. Aunque tú pienses que estás solo, no estás solo. Dios seguirá estando ahí contigo, hermanos. Sí, debe creerlo usted. Debe creerlo. Es más fácil que usted se olvide de Dios que Dios se olvide de usted. David, el gran rey David, también lo pensó. Muchas veces David pensó que Dios a lo mejor se había olvidado de él. El Salmo 3 se registra y el título es La desesperación de David. La desesperación de David dice: ¿hasta cuándo, dice Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Yo creo que la mayoría de los hijos de Dios le han hecho esta pregunta al Señor. Yo me he preguntado, no sé si mi esposa, pero yo me he preguntado si Dios ya se había olvidado de nosotros, del ministerio. Porque en esto, yo le dije la semana pasada, hay altos y bajos, ¿cierto? Sí. Viene gente y se va gente. Un día puede estar lleno, otro día se enojan, todos se van y quedamos solos. Y gente me ha venido a preguntar incluso si vamos a parar, si va a seguir o no va a seguir. Pero dije al principio que lo único que nos ha a lo mejor mantenido creyendo es que conocemos las promesas de Dios que nos ha hecho a nosotros. Y esas son las que a veces nos sostienen en tiempos de tormentas. Apoyarte tú en una palabra de Dios en un tiempo difícil es lo que te puede salvar la vida, hermanos. Apoyarte tú en una promesa del Señor es lo que te puede salvar de morir enfermo. Apoyarte tú en una palabra del Señor es lo que te puede ayudar a tomar nuevas fuerzas cuando tu cuerpo no tiene ningunas. Sí. Y es verdad. Funciona. Si tú le crees a Dios realmente, Dios está ahí y Dios respalda tu fe con hechos. Sí. Porque cuando oyes decir, yo no sé si a usted se lo han dicho, que abandone, que eso no es para ti. Y cuando sobre todo comienzas a ver a tu alrededor otros ministerios que florecen, otros pastores que wow, están súper contentos y les va súper bien, y a ti te está yendo ahí nomás. Claro que viene eso, ¿sí o no? A veces vemos que el cristiano que se va enojado le comienza a ir mejor afuera que cuando estaba con nosotros. ¿Sí o no? Sí. Entonces, vienen esos sentimientos. Sobre todo cuando a lo mejor te dicen, no, tú estás mal y yo mejor me salgo de aquí, tú estás mal, ya vas a ver. Y tú comienzas a ver y él empieza a prosperar afuera y tú adentro dices, ¿habrá tenido razón? ¿Verdad? Gracias a Dios que los cristianos no vivimos por lo que vemos. Y eso es importante, que tú lo sepas, que no vivimos por lo que vemos. Porque el enemigo no puede jugar malas jugadas, ¿sí o no? Y esas son malas jugadas del enemigo. Para confundirte, para hacerte creer que tú estás en el error y el otro está bien. Para querer a lo mejor convencerte de que Dios es, no, si eso es por un rato, o eso es, no sé, no es muy cierto lo que dicen ahí, o te están lavando el cerebro. Tanta cosa que la gente dice afuera
que en tiempos duros no viene ese sentimiento, y es normal que te venga ese sentimiento. No es que sea verdad, pero es normal que venga ese sentimiento. ¿Sabe? Y quiero terminar este tiempo hablando de Jesús mismo. Jesús mismo tuvo ese sentimiento en algún momento de su vida. Jesús mismo lo dijo incluso. Jesús mismo vivió un tiempo duro, un tiempo difícil, un tiempo de abandono de la gente, un tiempo de que todos los que estaban con él lo dejaron de lado. ¿Sí o no? Vivió un tiempo de juicio injusto, fue juzgado injustamente, fue crucificado injustamente, y estando ahí le vino ese sentimiento de abandono de Dios. Sintió solo, sintió que estaba solo, cargando un gran peso, y le dice a Dios: Señor, Señor, Dios mío, ¿qué le dice? ¿Por qué me has abandonado? Si le vino a Jesús, hermano, ¿cómo no nos va a venir a nosotros ese sentimiento? ¿Sí o no? Sí. Y Jesús cargó, el abandono de Jesús fue porque el pecado hace separación entre Dios y los hombres, y Él en ese momento estaba cargando el pecado de todos nosotros. Ese tiempo Él estaba cargando injustamente lo que a usted le tocaba pagar, para que hoy día usted tuviera una relación libre delante del Señor por medio de ese sacrificio. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero no quita que el sentimiento le vino a Jesús. No quita que Jesús sintió que se sentía solo. Sintió que el Padre lo había abandonado. Sintió que estaba solo cargando eso. Ahora, lo grande de todo esto, lo hermoso de todo esto, es que Gedeón, cuando comprendió que Dios estaba con él, tuvo una tremenda victoria. ¿Sí o no? Sí. La Biblia dice que Dios siempre estuvo con José y llegó a ser el más importante de su época después de Faraón. Sí. El mismo Moisés, a pesar de la edad, aún a pesar de la edad, así que si usted se cree viejo, usted es joven todavía para Dios. Dios estaba con él, aún en ese lugar escondido, en el desierto, arrancando. Dios estuvo con él y Dios lo usó para libertar a una nación y llevarla rumbo a la tierra prometida. David, aunque sintió el abandono de Dios, nunca estuvo solo, y Dios lo levantó y llegó a ser el más grande rey de todos los tiempos. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que el sentimiento nos puede venir, pero el sentimiento crea una realidad ficticia. Crea una realidad que el mismo sentimiento la provoca. Pero no quiere decir que es lo que realmente está sucediendo. La promesa que yo leí al principio es para todos los hijos de Dios. Al menos para todos los que creen que esa promesa puede ser para ellos. Yo me aferro de esa promesa cada vez que vienen tiempos difíciles, cada vez que pasamos en este lugar por pruebas, cada vez que hemos pasado por abandono de la gente, porque la gente va y viene. Eso hay que aprender a vivirlo, eso hay que aprender a aceptarlo. Hay que dejar ir gente y hay que recibir la que viene. Eso hay que aprenderlo en la vida. Pero lo que más sostiene a una persona de mantenerse firme es creer lo que Dios ha dicho. Es verdad. Es apoyarse en la palabra del Señor. Sí. Apoyarse en su promesa. Puede que te sientas solo, pero no estás solo. Entonces lo que estás viviendo debes saber que es pasajero. Es momentáneo. No quiere decir que es tu final. Si tan solo creyeras, verías la gloria de Dios.
O sea, lo que vivimos a veces, los momentos difíciles, los momentos duros que a lo mejor está viviendo usted hoy día, debe usted creer que eso es pasajero, que va a pasar, que mañana se puede acabar y puede venir un nuevo tiempo de parte del Señor. Eso es lo que hemos creído en este lugar y hemos visto cómo la prueba ha venido, hemos visto el abandono de la gente, hemos visto que la gente que se enoja sale y se lleva a otra gente. Pero nunca hemos visto que Dios se ha ido de este lugar. Nunca hemos visto que Dios nos ha abandonado. Nunca hemos visto a Dios pasar a otra cosa. No. Sí. Yo estoy contigo. ¿Cuántos lo creen? Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas.